Itadori ahora mismo estaba nervioso por la pelea que estaba por enfrentar, pero con la reciente noticia de que su mejor amigo Megumi seguía vivo, dio una sonrisa de satisfacción antes de ir al combate. Con su velocidad sobrehumana, Itadori corre hacia donde estaba desarrollando la pelea entre Miyabi y Beru, mientras que por su parte Toki cae desmayado por las heridas causadas por la maldición de grado especial. Además, este es vigilado por Ellen, Suyuan y Kingyu. Aunque Ellen al verlo se percata de algo. Ellen, esperen, yo a este lo he visto, es el hombre con el que sale Rina, Kingyu. Entonces debe ser un conocido tuyo, ¿no? Ellen, se podría decir, pero en realidad solo lo he visto de lejos cuando habla con Rina, pero nada más. Suyuan, entonces si es así hay que llevarlo de inmediato a un hospital. Kingyu, entonces hay que llevárselo. Ellen, llama a esa mujer llamada Rina y dile que vaya al hospital más cercano. Suyuan, tú y yo la llevaremos de inmediato al hospital. Ellen, ¿pero qué pasará con Itadori? Kingyu, el chico es fuerte, Suyuan, y yo lo hemos visto pelear, así que no te preocupes. Suyuan se queda sin poder hablar por unos segundos, hasta después de dar un suspiro largo decide hablar. Suyuan, está bien, solo espero que Itadori se cuide. Con Miyabi. Miyabi estaba teniendo una pelea algo pareja con Beru, a pesar de que estaba dando todo de sí apenas, y le hacía unos rasguños al cuerpo del rey hormiga, pero esto no le importa a Miyabi, la cual sigue atacando a Beru con su katana, pero esta vez era diferente, ya que esta vez estaba imbuida con energía maldita, para así poder causarle un daño mayor a Beru. Este último nota como aquella mujer con orejas de zorro estaba empezando a utilizar su energía maldita, y eso es algo que lo alegró y emocionó, por lo que a partir de ahora Beru dejaría de contenerse. Beru empieza a usar el reforzamiento de energía maldita, para causarle verdadero daño a Miyabi. En la zona solo se escuchaba el sonido de choques metálicos y ondas de sonido a causa del choque de los golpes de estos dos, pero eso no era todo, ya que habían otros dos quienes querían unirse al combate. Itadori y Megumi estaban dirigiéndose a la ubicación de la pelea de Miyabi y Beru, uno subido en el lomo de su lobo de jade, y Itadori corriendo a máxima velocidad. Por su parte, Miyabi había recibido un Black Flash por parte de Beru que la hace estrellarse contra el suelo, pero logra reponerse al instante y nuevamente se pone en guardia mientras la envuelve su energía maldita. Beru aterriza y ve a Miyabi en una postura de ataque con su katana, y al verla aún en pie sonríe por encontrar a alguien que realmente lo hace ponerse serio. Beru, nada mal, eres la primera que me hará usar mi técnica maldita. Beru alza sus brazos en forma de T para después decir unas palabras que Miyabi no alcanza a escuchar, y cuando terminan de hablar varias hormigas negras empiezan a aparecer a través del suelo, y poco a poco un ejército de estas se empieza a formar alrededor de Beru. Miyabi, ¿qué rayos? Beru, te explicaré, mi técnica consiste en invocar un ejército de hormigas, y cada vez que derrotes a una, esta se divide. Cuando acaba de explicar su ritual, todo su ejército de hormigas va hacia Miyabi para acabar con esta. Miyabi se prepara ya a una gran velocidad, como es habitual en ella empieza a rebanar a una gran velocidad a todas las hormigas, pero cada vez que cortan a una de estas se dividen en dos. Al ver esto, Miyabi intenta seguir rebanando estas, pero una de las hormigas logra frenar el ataque de Miyabi con su cabeza. Esto sorprende a Miyabi de tal manera que no se espera el ataque de una horda de hormigas por la espalda. Pero el ataque de las hormigas no era normal, ahora su fuerza parecía aumentar y esto logró dañar de gravedad a Miyabi, la cual al recibir el golpe fue mandada unos metros atrás y con un gran daño en su espalda y sus costillas del lado izquierdo. Beru, eres resistente humano, pero, ¿por qué no usas el ritual inverso? Miyabi, demonios, aún no he aprendido a usar esa habilidad, solo puedo reforzar mi cuerpo con la energía maldita, además aún me falta por descubrir mi técnica ritual. Todo esto lo estaba pensando mientras ve con impotencia a Beru y sus hormigas negras. Beru, veamos, de los que eres capaz, reina. Beru le da la orden a sus amigas para atacar a Miyabi. Esta se pone guardia para atacar a todo el ejército ella sola, pero en eso una estampida de conejos aparece detrás de Miyabi y empieza una batalla entre conejos y hormigas. Miyabi voltea a Tatsuyo para saber de dónde salían todos esos conejos. Cuando da vuelta ve a un joven pelinegro haciendo una pose de manos y varios conejos saliendo del piso. Megumi, he de suponer que eres aliado. Beru,
ve con sorpresa a Megumi, ese niño humano sigue vivo, interesante. Miyabi asiente a la pregunta de Megumi y voltea a ver de nuevo a Beru, pero esta ya estaba enfrente de ella y logré atacarla con un corte de sus garras, pero Miyabi logra esquivar el ataque y nuevamente empieza una oleada de cortes a máxima velocidad. Beru solo sonríe y ambos nuevamente empiezan un choque de ataques que se escucha en la zona, mientras que Megumi se encarga de acabar con cada una de las hormigas de Beru, las cuales no se pueden dividir sin son asesinadas con golpes sin energía maldita, por lo que él empieza a acabar con la mayoría de estas, pero al ser un ejército de estas poco a poco Megumi iba retrocediendo. Pero cuando de a poco las hormigas lo iban mordiendo el cuerpo de Megumi, el cual no se podía curar ya que su ritual inverso no estaba perfeccionado y no sabía cómo salir de esta situación, no era como su amigo Itadori el cual portaba una fuerza sobrehumana sin necesidad de usar energía maldita, o como Maki Senpai y su restricción celestial. Y en especial no era como ese hombre. En eso escucha un estruendo, alguien había caído desde alto y con su aterrizaje había acabado con algunas hormigas, por lo que no pierde el tiempo y una vez aterriza empieza a acabar con todas las hormigas, sin usar una sola pizca de energía maldita. Megumi veía esto y supo de quién se trataba al instante. Yuji Itadori había llegado al lugar y estaba acabando con las hormigas creadas por Beru a las cuales acaba sin compasión, y después de unos minutos ya había acabado con todas estas, mientras nota que su ropa estaba dañada pero no le importó. Una vez acabó con todo el ejercicio camina en dirección a su amigo Fushiguro, el cual se estaba curando muy lentamente con su ritual inverso mientras estaba sentado en el pavimento destruido, y una vez ve que Itadori está a unos centímetros de él solo alza la mirada para verlo, y antes de que pueda decir algo Itadori lo abraza, sin dudarlo mientras unas pequeñas lágrimas salen de él. Megumi, el inexpresivo Megumi ahora mismo, al recibir el abrazo de su mejor amigo, solo pudo devolver el abrazo también, además de que unas lágrimas muy imperceptibles salieron de sus ojos, además de que una pequeña sonrisa se le formó en su rostro. Ambos amigos, después de toda la mierda que habían vivido, y después de pensar que el otro estaba muerto ahora mismo, estaban reunidos en este nuevo mundo. Pero no todo era color de rosas en este momento, una nueva maldición supremamente fuerte había aparecido para causar caos a este nuevo mundo, así que una vez al recordar esto ambos se separan del abrazo a Itadori y ayudar a levantarse a Megumi. Itadori: tengo muchas preguntas ahora mismo, Megumi. De igual forma, pero hay que acabar con ese bicho. Itadori: te ves muy mal, déjame esto a mí y a la señorita Oshimiok. Megumi: ¿acaso no aprendiste las otras veces? No te voy a dejar pelear solo, así que iré contigo y no quiero que repliques Ok. Itadori: solo era una broma, ahora mismo me gustaría que me acompañes Fushiguro, jaja. Megumi: sigues siendo un imbécil, este invoca a su lobo de Jade, ahora vamos a apoyar a tu amiga. Itadori: además de acabar con esa hormiga super desarrollada. Ambos amigos una vez reunidos fueron enseguida a ayudar a la señorita Oshimi, la cual estaba peleando con todo lo que tenía contra aquella maldición de grado especial. Pero no era suficiente, ella había logrado causar grietas en su exoesqueleto con su espada y con ayuda a que infundió con su energía maldita, pero aún así eso no bastaba y esa maldición seguía como si nada de daño aparte de las grietas ya mencionadas. Ahora mismo Beru estaba en el techo de un edificio, mientras que Miyabi estaban en otro edificio enfrente del de Beru, estaba respirando con dificultad además de que estaba sangrando de su cara y su ropa estaba bastante dañada, aún se mantenía en pie pero a pesar de que estaba haciendo lo mejor de sí, que incluso había lanzado su mejor ataque, pero a pesar de eso no pudo más que hacerle una grieta en su lado izquierdo a Beru, su velocidad y fuerza ni eran suficientes como para hacerle frente a esta bestia. Beru: es una lástima. Beru con una gran velocidad logra cortar el pecho de Miyabi para después ponerse a su espalda y empezar a lamer la sangre de la descendiente de los Oshimi. Beru: debo admitirlo, tu fuerza, velocidad son increíbles, pero aún, eres inferior a mí. Reina Miyabi había recibido un corte profundo en su pecho, ella cayó de rodillas mientras agacha la cabeza y ve como la sangre empieza a salir de su cuerpo. Miyabi, quien es considera la persona más fuerte de Nueva Eridu, estaba de rodillas mientras se estaba desangrando, ella había luchado con todo e incluso había utilizado la energía maldita, pero aún así eso no fue suficiente y ella había caído.
En estos momentos Miyabi estaba en shock, no se podía mover y ni siquiera hablar, además de que empezó a sentir frío, un frío tan fuerte que se sentía sofocante que la estaba envolviendo. Mientras que Beru poco a poco se estaba acercando a una inmóvil Miyabi para acabar de una vez con ella. Miyabi solo estaba inmóvil en este punto, ella había aceptado su destino, pero aún ella se sentía frustrada y con bastante ira, ya que a pesar de ella lo había dado todo en este enfrentamiento, no era suficientemente fuerte como para lidiar con este tipo de monstruos, además de que esa cosa ni siquiera había liberado toda su fuerza y eso era lo que más le molestaba a Miyabi. Beru. Fuiste una reina fuerte, pero no lo suficiente. Beru estaba por darle su sentencia a Miyabi, pero cuando lo estaba por hacer siente una enorme cantidad de energía maldita detrás de él. Cuando voltea para ver qué era lo que emanaba tanta energía, un golpe tan potente le impacta en su pecho, pero no solo fue impacto, más bien fueron dos impactos los cuales lo mandaron a volar y atravesar un edificio. El golpe era uno conocido como puño divergente, el golpe que solo un person podía hacer. Esa era Yuji Itadori, quien tenía una expresión de completo odio hacia aquella maldición que se atrevió a hacerle eso a Miyabi. Pero esa expresión de ira empezó a desvanecerse. Kunado vio el estado en que se encontraba Miyabi, por lo que en su mente le empezaron a llegar recuerdos de lo de Shibuya. Te dejo el resto, Itadori. Dile a todos que no estuvo tan mal. Por lo que nuevamente Itadori empezó a sacar lágrimas al recordar todo lo sucedido. Itadori, no, otra vez no. Grita internamente al ver a Miyabi en ese estado. Pero antes de que pueda romperse nuevamente, alguien atrás de él lo golpea en la nuca para que reaccione. Megumi, no seas un idiota, aplica los rituales inversos y ayúdala, yo me encargo del insecto. Tras decirle esto, Megumi monta su lobo de jade para ir a distraer a la maldición. Itadori, al escuchar las palabras de Fushiguro, entra en razón y se agacha para empezar a curar Miyabi con sus rituales inversos, mientras que por su parte Megumi estaba entreteniendo a Beru lo máximo posible para que Itadori sane a Miyabi. Pero Beru, después de recibir el golpe de aquel joven humano, sintió una gran éxtasis, por lo que quiere seguir peleando contra aquel chico, pero en eso el otro chico con cara de amargado aparece montando un lobo. Esto a Beru le parece algo decepcionante, pero sirviera como distracción en lo que llega a aquel otro joven humanos, por lo que Beru activa su ritual y múltiples hormigas salen del suelo para atacar a Megumi. Este último, al percatarse de eso, se maldice internamente, ya que ahora tendría que lidiar con los lacayos de la hormiga mayor, por lo que una vez toca el suelo usa su loboa para acabar con todas las hormigas pequeñas, mientras estas poco a poco se van dividiendo, pero Megumi hace esto con la única intención de poder acercarse a Beru. Aunque Megumi había ignorado algo, y eso era que la batalla actual se estaba desarrollando cerca de una cavidad, y Beru tenía detrás a esta misma, por lo que decide meterse a esta pata, llevar ahí a partir de ahora la batalla. Megumi, al ver cómo entra a la cavidad, decide seguirlo. Por su parte, Itadori estaba en el techo, curando a Miyabi con sus rituales inversos, y a pesar de que Itadori aún le costaba curar a gente como estos, poco a poco ese está acostumbrado a usarlos para curar a los demás, y mientras cura Miyabi, empieza a toser sangre y empezando a respirar nuevamente. Itadori, señorita Oshimi. Está bien, gracias a Dios, trata de no llorar. Miyabi. Itadori. No hable, no se fuerce al hablar, yo me encargo de ayudarla. Miyabi. Estoy bien, bebe y mátalo. Miyabi se desmaya por las heridas causadas. Itadori toca su cuello para checar que no se haya muerto, pero gracias a Dios aún seguía viva y solo se había desmayado por el dolor y cansancio, así que la carga y salta del edificio para después dejarla en un lugar seguro antes de correr en la misma dirección a donde fue Fushiguro. Itadori corre hasta donde sintió el rastro de la energía maldita de Fushiguro, pero cuando llega ve a un ejército de hormigas enfrente de una cavidad, por lo que deduce que Fushiguro se metió en la cavidad junto a esa maldición, por lo que sin perder más el tiempo corre hacia las hormigas, a las cuales asesina con sus puños, y tras unos minutos en los que Itadori se volvió exterminador de insectos, por fin pudo entrar a la cavidad, en la cual ahora debería encontrar a Fushiguro y a la maldición de grado especial. Itadori, ya una vez dentro de la cavidad, empieza a buscar a Fushiguro, gracias a que puede sentir su poder maldito, va con rumbo a esa dirección a la máxima velocidad que puede, y tras una gran carrera llega al lugar donde sintió la energía de Fushiguro.
pero cuando llegó vio una escena que lo dejó frío. Megumi estaba estrellado en una pared con la cabeza sangrando y sin su brazo izquierdo, pero sabía que aún seguía vivo gracias a que aún sentía energía maldita viniendo de él. En eso Beru, el cual al momento de sentir la energía maldita de Itadori voltea a verlo con interés, pero Itadori solo sentía ira por aquella maldición, pero sabía que no debía de perder el control de sus emociones, así que solo suspiró y empezó a caminar con calma hacia aquella maldición. Beru hizo lo mismo y empezó a caminar hacia Itadori. Ambos, aunque se veían calmados, tenían deseos de acabar con el otro. Itadori lo quería matar por causarle daño a sus amigos, y Beru solo quería demostrar que nadie estaba a su altura, y una vez ambos estaban cerca el uno del otro, se vieron a los ojos y la tensión entre estos dos se sintió tanto dentro como fuera de la cavidad. La